Les saludo a todos en esta noche en el nombre de Jesús, a la iglesia del kilómetro 26, donde por la gracia del Señor estamos trabajando. Mi saludo para todos en especial. Y hoy tenemos la continuidad, me encuentro aquí en la compañía de mi esposo y pastor de la iglesia en el kilómetro 26. Seguimos con la continuidad de nuestra serie Convivencia Familiar. Hoy tenemos un tema muy bonito que es: una familia sana es una familia unida. Mis hermanos, familias, amigos, un saludo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y para mí es pues una alegría, un gozo estar aquí hoy para compartirles a ustedes una sencilla y breve reflexión de la palabra del Señor. Vamos a meditar en un tema muy importante hoy. Vamos a continuar porque hemos venido hablando sobre las familias y yo quiero tomar como ejemplo hoy un texto, una parábola muy conocida por cada uno de nosotros, los lectores de la palabra de Dios, y es la parábola del hijo pródigo. Allí vamos a mirar algo muy importante, a pesar de que tiene el tema de allí, o es el perdón de Dios para con nosotros, la misericordia. Esa es la lección espiritual de esta parábola, pero allí también encontramos algo muy importante que tiene que ver con la familia, porque vemos dos protagonistas allí, un padre y un hijo. Entonces dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponda, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, a la cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar sus vientres de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces vamos a estar pues muy atentos y vamos a tener una reflexión, porque aquí hay algo muy grande, algo que nos enseña esta parábola. Y aquí vemos pues parte de una familia, que es un padre y un hijo, como les decía, que son los protagonistas de esta parábola. Entonces el tema que vamos a continuar hoy está hablando sobre las familias, pero yo he titulado esta reflexión de hoy ¿cómo mantener una familia sana? Entonces vamos a hablar hoy de la sanidad en la familia. Entonces la pregunta que yo les hago a cada uno de ustedes en este momento es: ¿existirá una familia sana sin mantener el curso del perdón? Esa es la pregunta para que meditemos. Entonces vamos a hablar sobre el perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia, en la sobrevivencia espiritual. Sin el perdón, la familia se convierte
en un escenario de conflictos y agravios. La familia se enferma. El perdón es la limpieza de la mente y la liberación del corazón. Quien no perdona no tiene paz. No tiene paz del alma ni comunión con Dios. Eso sí lo tenemos que tener bien claro. Cuando una persona no perdona, no tiene paz en su corazón, ni tampoco goza de una buena comunión con Dios. Entonces, es por eso que la familia tiene que ser un lugar de vida y no de muerte, territorio de curación y no de enfermedad, etapa de perdón y no de culpa. ¿Qué trae el perdón? El perdón trae alegría, donde un dolor produjo tristeza, y curación, donde el dolor ha causado enfermedad. Entonces, qué importancia nosotros tener en cuenta esto, lo del perdón, porque en esto se centra la Biblia, la palabra del Señor. El Señor a nosotros nos perdonó, y ese es el tema central de Dios por medio de su palabra, el perdón de Él hacia nosotros, hacia toda la raza humana. Entonces, Él es el mayor ejemplo, ¿verdad? Pero aquí también en esta parábola vemos pues entonces aquí un joven que un día de tantos, el hijo menor de esta familia tomó la decisión de irse de su casa, pero no se fue con las manos vacías. Él entonces le pidió la parte de su herencia a su padre. ¿Y cuánto le había costado a su padre conseguir lo que tenía? Eso le ha costado a él muchísimo trabajo, esfuerzo, sudor, lágrimas, qué sé yo, para que este muchacho un día de tanto entonces le dijera a su papá: dame mi parte que me voy. Y lo más triste es que él se va, se lleva la parte de la herencia y entonces se va y se malgasta todo lo que tenía. Se lo malgastó en una provincia muy lejana, con sus amigos, en su parranda, en su maldad, en su pecado, ¿verdad? Eso es lo que yo creo que causó mucho dolor en esa familia, de la forma en que él se va y cómo se malgasta todo lo que con esfuerzo su padre había conseguido un día para dejarles algo en su vida, para dejarles esa herencia a ellos, pero él se adelantó y cómo se malgastó estos bienes, ¿verdad? Viviendo perdidamente, lo que nos enseña la palabra del Señor aquí. Entonces, algo pues que vemos allí, que su padre estaba esperando ese regreso de su hijo. Él ansiaba que su hijo volviera a pesar de todo lo malo que había hecho, ¿verdad? Y entonces allí vemos una alegría de su padre. Cuando lo vio, dice que él lo vio de lejos, porque el muchacho, estando en esa condición tan crítica, había escaseado el alimento, había escaseado todo lo había perdido, aún los amigos lo habían dejado solo. Entonces él, dice la palabra del Señor, que él, volviendo en sí, entonces dijo: ¿yo qué hago aquí en este lugar? Y entonces se trazó una meta y dijo: voy a ir donde mi padre y le voy a pedir perdón, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Eso es lo primero que él pensó: he pecado contra el cielo y contra mi padre. Y cuando llegó, esas fueron las mismas palabras que le dijo: Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como con uno de tus jornaleros. Y entonces él le dice: he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ya? Entonces su padre, cuando lo ve llegar, pues vemos la alegría a pesar de todo el daño que había causado. Vemos cómo ese padre estaba alegre al ver que su hijo, que se había ido, había regresado, el que se había muerto, ahora había revivido. Dice la palabra del Señor que él se echó sobre su cuello, lo abrazó, lo besó. Qué alegría, qué regocijo, qué ejemplo tan bonito de este padre, ¿verdad? Que debemos nosotros aprender como padres en esta hora, por medio de esta reflexión.
Y entonces, ¿qué hizo él? Él le mandó a hacer una fiesta. Él le mandó a hacer una fiesta a su hijo. Mandó a traer un vestido nuevo, calzado, anillo, y mandó a matar el toro más bonito, el más gordo de todos. Y entonces dijo, para que hagamos fiesta y nos regocijemos porque volvió nuestro hijo. Le dijo a su hermano mayor, volvió su hermano menor. Gocémonos y alegrémonos en este momento. Entonces vemos pues allí que eso nos deja una gran enseñanza para nosotros. Entonces, qué bueno como familias mantener el curso del perdón. De esa manera podemos mantener nuestras familias sanas, nuestro hogar sano. Y aquí estoy al lado de mi esposa. Por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, el 1 de abril cumplimos 23 años de casados. Y déjeme decirle que algo que nos ha funcionado y que nos ha mantenido juntos y que hasta hoy, gracias a Dios, podemos decir tenemos un hogar, una familia sana, es porque hemos practicado algo. Y eso que hemos practicado es el perdón. A diario lo tenemos que practicar porque en familias muchas veces nos ofendemos, en familias a veces expresamos palabras que son hirientes. ¿Qué decir cuando vienen los hijos? Cuando esos niños van creciendo, pasan a ser adolescentes, jóvenes, y ellos tienen sus momentos difíciles. Ellos tienden a veces a portarse no de la mejor manera, a veces a ser duros con los padres, a veces viene lo que es la desobediencia, los comportamientos que uno no quisiera que ellos tuvieran, y todo eso va causando a veces entre las familias raíces de amargura, se van formando rencores y van habiendo odios, y eso daña a la familia, y eso no le deja tener a uno paz en nuestra alma, no le deja tener paz, ni mucho menos gozar de una comunión con Dios. Porque si vemos por la palabra de Dios, vemos algo muy importante que Jesús enseñó allí en el Sermón del Monte, que me llama mucho la atención. Para mí el Sermón del Monte es algo muy hermoso, y allí vemos como el Señor en San Mateo capítulo 6:15 hay algo que quiero, para ir terminando, quiero que analicemos allí. Mateo capítulo 6:15 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice el Señor: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces mire, el perdón de Dios está sujeto a una condición. Eso lo tenemos que tener bien en cuenta. Escuchen bien esta palabra. El perdón de Dios está sujeto a una condición. ¿Y cuál es esa condición? Ahí el Señor lo acaba de decir. Lo acabamos de leer aquí. Mire, ahí muy claro lo dice: mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón de Dios está sujeto a esta condición. Él nos perdona si nosotros perdonamos nuestras ofensas. Y estamos hablando de la familia. Si usted quiere que Dios lo perdone a usted como padre, como madre, como hijo, como esposa o esposo, o como hermanos, entonces necesitamos perdonar para que el Señor perdone nuestras ofensas. Por eso yo les decía ahora de que si nosotros no practicamos el perdón en nuestra familia, entonces no vamos a gozar de esa comunión con Dios. Y hoy más que nunca, familias, cuando la venida del Señor está tan cerca, hoy es cuando todas nuestras familias, usted como familia, entre esposos, entre hijos, padres, es donde debemos de perdonarnos, porque el Señor está interesado en salvar familias. Si usted mira en ese juicio que vino en el tiempo de Noé, en el diluvio, vino un juicio de Dios sobre la tierra, venía, y vemos cómo Dios salvó esta familia, se salvaron todos.
Cuando vino el juicio sobre Sodoma y Gomorra, Dios quiso salvar a Lot y a su familia. Tristemente, la esposa estaba muy aferrada, enamorada de las cosas del mundo y miró atrás como con tristeza, dolor de dejar las cosas de atrás. Pero pues tristemente ella se perdió, dice que se convirtió en una estatua de sal. Pero el propósito del Señor era salvar toda su familia. Y si miramos en el Nuevo Testamento, el Señor por allá fue a un lugar llamado Betania, y allá el Señor ganó una familia completa: Marta, Lázaro, María. Y el Señor fue allá donde esa familia, después de que se glorificó en la vida de esa familia, hubieron sanidades, hubieron resurrección, o sea, una cantidad de milagros en esa familia. Y después el Señor vuelve allá. Cuando lo rechazaron aquí, los judíos, el pueblo de Israel lo rechaza, Él se va para ese lugar llamado Betania, una casa, y Betania significa lugar de aflicción. Y allá estaba esta familia, y allá le hicieron un banquete al Señor, hicieron una fiesta para Él, organizaron la casa. Entonces mire que el Señor está interesado en salvar familias. Y yo le digo en el nombre de Jesucristo, el Señor está interesado en salvar su familia y mi familia. Y cómo mantener, digamos, esa comunión con Dios y que el Señor esté agradado y se salve toda nuestra familia, manteniendo el curso del perdón. De esa manera limpiaremos nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, y vamos a gozar de una hermosa comunión con Dios, y Él nos va a perdonar. Entonces ahí miramos pues estos grandes ejemplos de esta parábola y de este padre, este hijo, cómo fue perdonado. Pero para terminar quiero decirles esto: lo triste es que ahí había un hermano, el hermano mayor, no miró la sinceridad con que este muchacho vino y se ofendió. Parece ser que él no estaba muy contento y se enojó y le reclamó a su padre. Pues mire qué triste, allí pasa también esta escena entre dos hermanos, que su padre le dijo: hombre, es que su hijo se había ido, ha regresado, todo lo que yo tengo es suyo. ¿Ya? Entonces yo les invito, amigos que me escuchan, familias que todavía no tienen a Cristo y que su casa, su hogar está lleno de odio, de rencores, de resentimientos. ¿Ya? Yo le invito en el nombre de Jesús: permítale a Cristo sanar tu familia, reconociendo sus errores, su pecado, sus pleitos, sus conflictos en familia, el maltrato. Y a los hermanos, es tiempo de ponernos en paz en nuestras familias para que nos salvemos. Muy triste sería que se quedara su hijo, su hija, el esposo, la esposa no se salvase, ¿verdad? Porque dice que hay dos en el campo: uno será tomado y otro será dejado. Habrán dos mujeres en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Entonces yo les animo en el nombre de Jesús. Y en estos tiempos tan difíciles, después de Dios, que es nuestro refugio, la familia es un refugio aquí en esta tierra. Después de Dios, nuestra familia. Como escuchábamos hace un momento, ese tema tan bonito sobre el perdón es lo importante en nuestras familias. Y algo que a mí me llama la atención y que en este momento es bueno que tengamos en cuenta es el ser agradecidos con los seres que tenemos a nuestro lado. La Biblia dice en Eclesiastés 4:2, del 9 al 12, perdón. Dice, tengo una versión acá que me gusta mucho y quiero compartirla. Más valen dos que uno, pues trabajando unidos les va mejor a ambos. Si uno cae, el otro lo levanta. En cambio, el que está solo le va muy mal cuando cayere, porque no hay quien le ayude. Si dos se acuestan juntos se darán calor, pero si uno duerme solo no habrá quien lo caliente. Uno solo puede ser vencido, pero dos se defienden mejor. Es que la cuerda de 3 hilos
no se rompe fácilmente. Entonces, qué bueno que tú en tu casa abrieras esa Biblia y la leyeras, ese texto tan hermoso. Pero yo quiero invitarte hoy a que tengamos en cuenta cuánto vale verdaderamente mi familia, cuánto agradecido estoy con mi familia. Mire que en este tiempo de cuarentena, todo surge en esta cuarentena. Pero si miramos eso, para mí es una enseñanza muy bonita lo que estamos viviendo. Y por eso llamo al ser agradecidos. Porque a veces no agradecemos a los seres que tenemos a nuestro lado y ellos son los más importantes. Si tú notas, tú trabajabas 24 horas, 12 horas, 8 horas, 7 horas, las horas que tú hayas trabajado en una empresa y allá en la empresa estabas dedicado y ejerciendo tus labores como lo que fuera, según lo que tú sabes hacer. Y estabas dedicado, pero en este momento de encierro, de cuarentena, tú no te encerraste ni con tus jefes, ni con tu secretaria, ni con los médicos, ni con tus compañeros de trabajo. Te encerraste con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Con ellos te encerraste. Entonces, eso me llama la atención y me hace recapacitar y entender lo valioso entonces que son mis seres queridos, mi familia, lo más importante. Es como si que Dios me dijera, soy más importante yo, o sea, Dios, porque es el creador, pero aparte te di una familia. Ellos son lo segundo más importante en el mundo. Por último es el trabajo. Entonces, yo entiendo que este momento de dificultad, de crisis por la que estamos viviendo, traiga un momento de angustia, pues por la economía, porque algunos quisieran estar en sus labores debido a la baja economía. Sí, no es lo mismo tú estar en cuarentena con una buena remesa en tu casa, con una casa súper grande, súper amplia, con piscina y con todo lo que se quiera. No es lo mismo estar en cuarentena con de pronto una empleada que te colabore o tú solo, pero no es lo mismo a estar en una casa donde de pronto es una casa muy pequeñita, tal vez pagas en alquiler un cuarto. No es lo mismo tener que mirar que no tienes una remesa, que está tu nevera vacía, que tu alacena está vacía. No es lo mismo, yo sé que no es lo mismo. Una familia donde lo tiene todo a la familia que no tiene nada. No es lo mismo, claro que no. Pero si miramos y recapacitamos un poco y somos un poquito más de agradecidos con lo que Dios nos ha regalado, que es los seres que están a nuestro lado, que es nuestra familia. Yo creo que le podemos sacar un poquito más de sentido a lo que en realidad estamos viviendo. O sea, es duro, pero para mí debe ser más duro y es más duro, pienso yo, perder un ser querido. Eso es más duro. Porque yo he escuchado a personas que han tenido sus parejas y han quedado viudos. Y he escuchado sus anécdotas, sus experiencias, donde ellos mismos expresan lo difícil que es tener que pasar una vida solos después de estar acostumbrados a una pareja, lo difícil que es enterrar un hijo. ¿Sí? Entonces, yo quisiera que en esta hora pudiéramos mirar más allá de la crisis que estamos viviendo en el cuestión de la pandemia, en la cuestión de la economía. Yo quisiera que miráramos más allá de pronto de nuestros mismos anhelos y sueños, porque yo sé que muchos quisieran, no, yo quiero estar estudiando, yo quiero estar en mi trabajo, yo quiero estar paseando con mis amigos, yo quiero estar viajando, yo quiero estar haciendo X o Y. Pero yo quisiera que reflexionáramos y meditáramos en lo que realmente estamos viviendo hoy. O sea, este es el momento que nos está tocando vivir. Este es el momento. Y estamos rodeados de nuestra familia. Esa esposa que es la que te soporta todos los días, ese esposo que es el que te soporta todos los días, tus genios que te soporta todo, esos hijos
que soportan todo lo que tú eres, lo que tú haces. Esos padres que son los que te dieron la vida, que te han educado, que te han ayudado, que te han dado lo que han podido, digámoslo así, entre comillas hablo aquí. Entonces yo quisiera traerte en esta hora para que tú analizaras y pensaras un poco y reflexionaras en lo importante que es la familia. Lo más bonito que es la familia. Y por un momento pudiéramos pensar, bueno, ¿qué haría yo con toda la economía del mundo, con un buen trabajo, con todo solvente en este momento de cuarentena encerrado, pero no tengo a mamá, no tengo a papá, no tengo a mi esposo, no tengo mi esposa? ¿De qué me serviría? Pensemos por un momento eso. ¿De qué podría servirnos? Yo te invito a que ya no te quejes más, no te quejes. Es el momento por el que tenemos que vivir. Este es el tiempo que nos toca y es el momento. Yo te invito a que reflexiones, a que seas más agradecido. La Biblia dice, estábamos leyendo, ¿verdad? Lo importante que son dos que uno, lo importante. Pero también me dice que cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Invitemos a Jesús a nuestra vida, a ese hogar. Tal vez tú dices, pero es que yo no tengo a Dios en el corazón, yo no tengo al Señor. Hablo con las personas que aún no han entregado su vida a Cristo y que viven su vida como si nada, donde tienen resentimientos tal vez con sus padres, con su familia, y me va a decir en este momento, usted me está invitando a que yo sea feliz cuando mi hogar es un desastre, cuando mi esposo me maltrata, cuando soy maltratador, o cuando mi esposa me maltrata, o mis padres son los maltratantes. De pronto es la pregunta que usted me haría, pero yo quiero compartirle en esta hora y decirle que sí, puede ser que usted viva un hogar de esa manera. Y yo quiero decirle, yo también viví un hogar así. Un hogar donde fue maltratante, donde fue duro, fue difícil, no fue fácil. Pero un día le abrí las puertas de mi corazón e invité a Jesús a mi vida. Le dije, Señor Jesús, toma el control de mi vida, ayúdame. Porque yo no quiero ser la misma, yo quiero cambiar. Y quiero experimentar lo que es la felicidad. Entonces, hoy te invito a que tú invites a Jesús a tu vida. Para que Él sea llenando, sea sanando tu corazón. Sea sanando las heridas que probablemente pueden causar el maltrato de tus padres o de tu esposo o tu esposa, los que están a tu alrededor. Tal vez esta cuarentena no es fácil para ti, porque tú estás viviendo maltrato, porque estás siendo maltratante y no está fácil. Pero yo te invito hoy para que le des permiso a Dios, para que Él pueda tomar el control. Y si Él toma el control, yo sé que al terminar todo esto que estamos viviendo, podrás decir verdaderamente Jesús sí cambia, sí transforma. Verdaderamente Él sí puede hacer milagros. Así que yo quisiera pues de que nuestro pastor, Él pues como que nos aportará algo bonito para lo que es el agradecimiento. Y también orara, porque es bonito que oremos en esta hora por todas estas familias, por todas esas mujeres, esos hombres, esos niños que probablemente pueden estar viviendo circunstancias muy difíciles en este momento. Bueno, qué bonita reflexión, ¿verdad? Qué bueno entonces ser agradecidos con Dios, por la esposa, el esposo, por los hijos que el Señor nos ha regalado. Es una tremenda bendición. Entonces, ese cordón de 3 dobleces es una reflexión, una enseñanza muy bonita, porque allí yo pudiera decir, Jesús, usted como esposa, esposo, o padre o madre, serían un cordón de 3 dobleces y no se va a romper fácilmente si está Jesús en el hogar. Entonces yo les invito para que en este momento hagamos una oración por nuestra familia. Vamos a valorar nuestra familia, vamos a trabajar para que el Señor nos continúe bendiciendo, vamos a trabajar para que toda nuestra familia se salve, para que sus hijos que están resentidos, ese hijo que usted de pronto no levantó bien levantado, no le dedicó tiempo, lo dejó solito, fue maltratado, fue abusado, qué sé yo, esa niña. Bueno, vamos a trabajar arduamente para que entonces
sea salva toda nuestra familia y el Señor puede curar, puede sanar las heridas y puede restaurar ese hogar y suceder un milagro extraordinario, sobrenatural, y que esos hijos que se han ido, que están dolidos, vuelvan y nos unamos, porque es tiempo de unirnos como aquel cordón de 3 dobleces, en el nombre del Señor. Vamos a orar por tu familia. Voy a orar para que suceda un milagro en tu corazón, en tu mente, en tu casa, en un hijo maltratado, en una esposa, en un esposo, una mamá, un papá maltratados. Vamos a orar y el Señor va a hacer un milagro en una familia en este momento. Señor mi Dios, te damos gracias por la palabra que hemos escuchado en esta hora, Señor. Gracias porque nos has hablado a todos, Señor. Oh Dios, te doy gracias por mi hogar, mi familia. Señor, necesitamos que nuestro hogar esté tan saludable que allí puedas habitar tú, Señor. Oh Dios, que nuestro hogar sea tan saludable que donde había muerte hoy haya vida, Señor, y haya paz. Oh Dios, en tus manos estamos. Yo coloco todas estas familias, aquel niño maltratado, aquella niña abusada, aquel niño abusado, Señor, aquella esposa maltratada, aquel esposo también maltratado, esa familia, Señor, despedazada, hecha pedazos. Oh Dios, yo te pido, Señor, que obres un milagro en este corazón, en esta mente, en esta familia, que haya amor, que haya perdón, que aprendamos, Señor, de usted, que usted nos perdonó a nosotros. Un amor sin condiciones, incondicional. Que eso lo aprendamos, Señor. Que practiquemos ese amor incondicional, Señor. En tus manos coloco todas las familias, Señor mi Dios. Padre, en tus manos coloco aquella familia que tiene dificultades. La iglesia en general, todas las familias. Señor, ya que nuestra familia después de usted, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, la esposa y el esposo, que el papá y aquella mamá, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. La paz de Cristo para todos, mis hermanos.